Reflexiones. Un microprograma de Internet producido por Carlos Hernando Castro y conducido por Alberto Herrera Jefferson. La diferencia entre ser culto y ser inteligente, según Samuel Beckett, dramaturgo y novelista, crítico y poeta irlandés. Fue uno de los más importantes representantes del experimentalismo literario del siglo XX. Fue figura importante y representativa del teatro del absurdo. Su obra más conocida fue Esperando a Godot. Él dice: el conflicto entre cultura e inteligencia persiste. Sin embargo, la obra y aún la vida de Samuel Beckett podrían ayudarnos a resolverlo. Ser culto y ser inteligente se consideran estados distintos del intelecto. Uno se refiere a la cultura que posee una persona y el otro tiene connotaciones un tanto más científicas, como una característica casi fisiológica que puede medirse y cuantificarse. Así, alguien es culto por los libros que ha leído y recuerda, por la calidad de su vocabulario, por las películas que ha visto e incluso por los viajes que ha realizado. Culto es aquel que se ha cultivado como un campo para obtener para sí los mejores frutos de la civilización. Desde una perspectiva en la que se combinan los proyectos más ambiciosos de Occidente, de los valores de la antigüedad clásica al humanismo, del Renacimiento, el cristianismo y la Ilustración, una persona culta también es compasiva, empática, solidaria, amable y quizá hasta sabia. En pocas palabras, hay toda una corriente de pensamiento que ha defendido que el ser humano se vuelve tal solo gracias a la cultura. La inteligencia, por otro lado, se ha pensado y estudiado sobre todo como una cualidad inherente al hombre como especie. Nuestra inteligencia es resultado de la evolución y por lo mismo todos los individuos la tienen. Desde el punto de vista científico, la inteligencia explica que seamos capaces de leer o ver una película, pero también sumar o restar cantidades, y que podamos manejar un automóvil o atrapar una pelota. Curiosamente, por razones que no son del todo claras, pero quizás se expliquen por el clasismo de ciertas sociedades, en ciertas circunstancias, la cultura y la inteligencia pueden aparecer enfrentadas. Dado que la cultura se convirtió en un bien asociado a las clases privilegiadas, la nobleza o la burguesía, por ejemplo. También se ha utilizado como una suerte de discriminador, una forma de distinguir entre una persona que tuvo acceso a dicha cultura, a ciertos libros, ciertas escuelas, ciertos viajes, y otra que no. Cuando la cultura se usa de esa manera, es previsible que se convierta en una categoría deleznable. De ahí que surja entonces el ser inteligente como una especie de defensa. Quizá no todos seamos cultos, pero indudablemente todos somos inteligentes. Para algunos, no tener cultura se compensa con el hecho de, por ejemplo, poder resolver problemas con facilidad o vivir con sencillez sin crearse esos laberintos absurdos en los que a veces se mete la gente culta. Solo que ninguna categoría es mejor que otra. Desafortunadamente, es cierto que tanto la cultura como la inteligencia están relacionadas con la desigualdad inevitable del sistema de producción hegemónico. La desnutrición, por ejemplo, tiene efectos sobre el desarrollo cognitivo de un niño. Y sabemos bien que hay sociedades más desnutridas que otras. Igualmente la cultura, a pesar de todos sus sueños humanistas, se ha convertido en un producto de consumo, lo cual provoca que surja y se destine a personas que puedan adquirirla.
Quizá por eso hay un punto en el que ser inteligente parezca más atractivo que ser culto. ¿Para qué cultivarse? Si la cultura también sirve para humillar o diferenciar. ¿Para qué cultivarse si con eso también se alimenta esa maquinaria despiadada de producción, consumo, desecho? Conflictos en donde la cultura está involucrada y por eso mismo no parece probable que sea un camino para solucionarlos. ¿Y la inteligencia? Quizá ahí se encuentren otras posibilidades. A pesar del dicho de Proust, cada día atribuyo menos valor a la inteligencia. Quizá la inteligencia sea ese salvoconducto que nos lleve fuera de las posturas falsas y los simulacros de la cultura contemporánea. A propósito de este asunto, hace unos días, Nicholas Lessard publicó en The Guardian un artículo en que habla de la diferencia entre la inteligencia y la intelectualidad a partir de Esperando a Godot, la célebre pieza de Samuel Beckett. Como sabemos, Esperando a Godot se considera uno de los mejores usos del absurdo dentro de la literatura, una obra revolucionaria tanto estética como culturalmente, pues retrató con frialdad el extremo del nihilismo al que había llegado la civilización europea del siglo XX. Lessard recuerda la atracción que de inmediato sintió por Esperando a Godot, un ambiente que a pesar de su parquedad, o quizá debido a esta, de inmediato lo hizo sentir bien recibido. Acaso no totalmente cómodo, pero sí en un territorio inesperadamente familiar. Desde la primera página estaba hipnotizado, sorprendido, escribe Lessard, a quien la extrañeza de los diálogos beckianos, simples y no tan simples al mismo tiempo, lo condujo a un territorio que imprevisiblemente no era del todo desconocido. En breve, estaba enganchado. Ahí tenía a un autor que era irreverente, escatológico y sin embargo profundo. Alguien completamente desinteresado en las convenciones de la literatura y sin embargo capaz, justo por medio del lenguaje, de mantener nuestra atención a pesar de que nada esté sucediendo. Y conforme descubrí detalles de su vida, primero por la biografía semi-autorizada de David Blair, me di cuenta de que no solo su trabajo era ejemplar, sino también su vida. Ahí estaba alguien que se había purgado de sí mismo de vanidad, tanto la suya como la del mundo. Un hombre de una integridad intachable, tanto en su obra como en su vida. Con estos antecedentes, Lessard acepta que Beckett sea considerado un autor intelectual, pero sospecho que es porque muchas personas no conocen la diferencia entre ser inteligente y ser intelectual. ¿Y cuál es la diferencia?, dice Lessard. Más tarde descubrí que Beckett era de hecho furiosamente intelectual, pero que había dejado atrás la academia, aborrecido la oscuridad de la jerga y ciertamente no era el tipo de intelectual de posición a quien las televisoras piden su opinión. Un guiño de inteligencia por parte de Beckett, parece decirnos Lessard. El gesto de tributar la cultura a la autenticidad para aceptar así que, a lo sumo, podremos responder 2 o 3 preguntas en la vida. Poco más o poco menos, y será suficiente. Y será más auténtico que todas esas preguntas que dicen responder las personas cultas y los intelectuales. Fueron Reflexiones. El microprograma de Internet que volverá a estar con ustedes dentro de una semana.